Eduardo Peinado. Es consultor político y actualmente dirige la firma de asesoría estratégica, comunicación y asuntos públicos Strategic World. Lleva más de 10 años asesorando a grupos políticos y responsables y empresas privadas. Así también ha ejercido diferentes responsabilidades en gobiernos públicos, ahora se me está trabando la lengua, diferentes responsabilidades en gabinetes políticos. Ha recibido el reconocimiento tan solo hace un año como el Napolitan Victory Award 2021 y es graduado en comunicación. Cuenta con un diplomado internacional en comunicación pública, además de una especialización universitaria en campañas electorales y otra en community manager y social media. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy buenas, José madrugadas. Luis. Muchas gracias. Hoy hemos tenido un día intenso de viaje. Saludos también a todos. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por contar conmigo, por invitarme a estas charlas y a estos eventos que hacéis formativos, que me parecen una maravilla, como te he dicho. Y bueno, vamos a hablar de nuevos liderazgos otra vez y de humanizar la política, que creo que es fundamental insistir en ello. Perdóname que sea muy pesado, pero creo que nos hace falta fortalecer la democracia. Un placer estar contigo y con todos los que nos ven. No, al contrario, gracias por sumarte a este evento, Eduardo. Y bueno, nuevamente agradecerte como siempre en todas las oportunidades que nos das de compartirnos un poco de tu conocimiento. Si gustas, puedes compartir tu presentación. Por supuesto. Listo, ya la tenemos por acá. Perfecto. No sé si te estoy compartiendo la correcta, ahora que lo pienso. Ah, justo está cargando un poquito. Fíjate, voy a compartir de nuevo. Ok. Disculpadme y lo busco. ¿Y desde qué ciudad te estás conectando hoy, Eduardo? Estoy de Sevilla, me ha dado tiempo a llegar, que Desde- hemos estado hablando hoy como tú bien sabes, que me salió un viaje imprevisto y bueno, hemos estado desde las 7 de la mañana fuera, aquí son ahora mismo las 10 de la noche y hombre, un placer estar con vosotros, pero se me ha dado tiempo a llegar a mi ciudad. Me dice que el Bueno, archivo son 50 megas tope, que me he colado, vamos. ok. Con los dos Me, directo. ¿Te lo me, comparto de alguna forma? en Google Drive la subiste. No, no lo tenéis ahí. Ok, si pudieras compartirnos a través de Google Drive. Por supuesto. Y bueno, ya ahorita uno de los chicos estará ingresando. Las meto en el miércoles. Sí, justo Nayeli te va a ayudar a compartirla en cuanto suba. Pues como os digo, bueno, igualmente aprovecho un segundito. Disculpadme. Aquí estamos en el Drive. Vale. Ahora sí. Pues bueno, iba a comentar igualmente porque os puedo comenzar aunque ahora pasemos las presentaciones. Si Sí, quieres, si José Luis, gustas puedes comentar y en cuanto la tengan ya aparecerá en pantalla. Es todo comienzo y tuyo. vamos adelantando para no tener a todo el mundo que esté viendo los pendientes. Bueno, pues muchas gracias, como digo, por estar ahí. Es un placer estar con vosotros, con un poquito de sueño, pero por supuesto la invitación de Crugas y de Agamos y de José Luis, teníamos que atenderla y sobre todo atento a vuestras preguntas que puedan surgir sobre estos nuevos liderazgos, ¿no? Si me habéis visto en alguna ocasión, tengo una especial preocupación y una especial ocupación con democratizar cada vez más la política. Estamos hablando de consultoría política, de elecciones, de campañas electorales, y con ello estamos hablando de democracia, pero la democracia, como os he comentado en otras ocasiones, no está tan fortalecida como debería. No es algo tan sólido que se vaya a quedar siempre con nosotros, ¿no? Hemos visto recientemente, y ahora lo compartí en la presentación, lo he comentado algunas veces, el caso muy reciente, ¿no?, de Putin frente a Zelensky, ¿no?, de esos nuevos liderazgos
que nacen de la sociedad civil, que tienen una gran potencia, que tienen una gran llegada, que no tienen la necesidad de una estructura o un partido político al uso, como también ocurrió en su momento con Macron en Francia, ¿no? Y hemos visto cómo estos nuevos liderazgos están teniendo éxito y están empatizando y conectando con el ciudadano. ¿Por qué? Y esto en parte creo que no viene ahí conectado. ¿Por qué? Pues porque estos nuevos liderazgos son un reflejo de la sociedad. Estaba el líder tirano, el líder antiguo, el líder autoritario. Veníamos desde la época de cómo se han estado gobernando los distintos regímenes, ¿no? La época medieval, reyes, grandes señores feudales. Ha ido evolucionando, hemos pasado luego a dictaduras también. Y bueno, estamos hoy día viviendo una etapa dorada, desde luego, de la democracia. Para muchos el mejor sistema, para muchos el menos malo de los sistemas, ¿no? Pero realmente tenemos que cuidarlo. La gente está cada vez más cansada de la falta de transparencia, de las mentiras, de la corrupción, de la falta de autenticidad. Aquí lo tenemos, nuevos liderazgos para ganar elecciones. Y si quieres pasar, vamos comenzando. Esta es la primera reunión de Mandela, que os lo puse, pero viene bien recordarlo, como presidente con los funcionarios del gobierno. Y quiero que veamos el detalle de cómo cambian y cómo esos nuevos liderazgos que estamos buscando ya existían en ese momento. Al presidente le gustaría hablar con ustedes. Ahí viene, sí. Quiere darse el gusto de despedirnos personalmente. Me gustaría que se quedaran aquí. Sí, pero No puedo hablarles escondiéndome tras unos hombres armados. Wilmore Ahmad. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que alguno sepa quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno les desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. What is rebe is obey. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Necesitamos su ayuda. Queremos su ayuda. Y si deciden quedarse, estarán haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso, nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. Pasamos. Bueno, como aquí comentaba también el grandísimo Nelson Mandela, no todo parece imposible hasta que se hace. Estamos en un mundo de la política y es verdad que esto que estamos viendo igual es un caso extremo, pero es que es un ejemplo. Mandela es todo un ejemplo. Esto que hemos visto es todo un ejemplo de nuevos liderazgos. De nuevos liderazgos, algo que ya existía, pero que no abunda en política, pero que cada día se valora más. Hoy vengo precisamente de tratar, bueno, con diferentes gobiernos, ¿no? Y he conocido de cerca el caso no trabajo directamente con ellos, pero de un gobernante que está ahora mismo de cara a las elecciones municipales, que son aquí en España en mayo del año próximo, está remodelando todo su equipo. Él ha entrado nuevo como candidato y está echando de su puesto de trabajo a todos los que estaban trabajando en su mismo partido político, algo que todos sabemos que la confianza es fundamental, que lo hemos vivido muchas veces. Este hombre hizo algo, esto refleja en la película lo que hizo Nelson Mandela nada más entrar al gobierno, hizo algo revolucionario en aquella época y algo que hoy día sigue siendo revolucionario. Pero estos nuevos líderes, veremos hasta qué punto podemos llegar a
a esta confianza, que también es fundamental en política, demuestran que también otorgan esa confianza a las otras personas. Tenemos que querer confiar en la gente. Y este es un claro ejemplo. ¿Seguimos? ¿Cómo son estos nuevos líderes? Pues como estamos, supongo, en otro ordenador, se descuadra un poquito la letra, pero no hay problema. Son personas con humanidad, son personas humanas que sienten, que empatizan, son personas en positivo, que buscan siempre aportar soluciones, aportar propuestas en positivo. La negatividad, la crítica, la gente está cansada de escuchar la crítica. Sigue existiendo, por desgracia, las campañas políticas, pero ni ayuda a democratizar la política, ni ayuda a fortalecer la democracia, ni ayuda a empatizar con la gente. Está demostrado científicamente, a través de Big Data, que los mensajes positivos en WhatsApp, los virales positivos en WhatsApp, en otras redes sociales, concretamente este estudio que os comento, si son WhatsApp, se comparten un 60% más que los mensajes negativos y destructivos. Tengámoslo en cuenta para las campañas, nos beneficia, también beneficia a este oficio y a este mundo en el que nos movemos de la política. Y también son líderes auténticos. Vemos ahí a este chico quitándose la careta, ¿no? Y con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus problemas, que son los tuyos, que son los de ese primer metro cuadrado que escuchamos hablar a tantos compañeros, reflejan lo que a ti te preocupa y son reales, no son de cartón piedra. Eso es fundamental en estos nuevos liderazgos. ¿Pasamos? Esto lo vamos a pasar. Si lo puedes clicar 2 veces, Nili, te lo agradezco. Por tiempo, como ya hemos empezado, pásalo si no te importa. Perfecto. Este vídeo era, bueno, de la reciente guerra que estamos viviendo, y con él quería comentaros algo que siempre también digo, que todo es política. No nos creamos que es que yo quiero vivir ajeno a la política. No, perdona, esta carne que tú te estás comiendo hoy en tu casa es política, responde a la política, los alimentos que tomamos, el precio de los alimentos, que nos podamos permitir, que en un país o en una región haya una calidad de vida distinta, unos niveles de bienestar distintos. Y esa calidad de vida, que al fin y al cabo es lo que importa y es por lo que estamos aquí también los asesores políticos y por lo que están los políticos trabajando y lo que prometen en elecciones, esa calidad de vida, incluso en una guerra, que por eso ponía estas imágenes de la guerra, reportamos por este retraso por el que pido disculpas en el inicio, y esa propia guerra demuestran que la propia vida puede depender de la política y depende de la política según las decisiones que puedan tomar unos mandatarios, ¿no? El mundo cambia, la forma de hacer política, como he comentado, desde esa época incluso medieval hasta hoy, también cambia totalmente y tenemos que adaptarnos a ella. ¿Seguimos? La situación de la política actual, bueno, pues ahí tenemos a Mr. Bean, no es que sea el ciudadano tipo, pero refleja bien este ciudadano elector actual, que es un ciudadano, como comentamos, pues infoxicado con, la última vez que lo comenté estaban en 4.000, están ahora mismo ya en 6.000 impactos diarios que realmente recibimos y procesamos en el cerebro. Por supuesto, recibimos muchísimos más impactos al día. Hiperconectado por redes sociales, totalmente, hiperconectado con todo el mundo, globalizado, donde los problemas de un sitio repercuten en otro. Estamos viendo ahora mismo aquí en Europa, bueno, y en el mundo, ¿no? Como vuelvo a la guerra de Ucrania y Rusia, ha tenido una enorme repercusión en la economía europea y en la subida y en el alza de los precios. Y aquí, concretamente, en muchos países de Europa, en España tenemos elecciones generales a la presidencia el próximo año. Veamos cómo aquí está debilitando enormemente al gobierno. Es un problema que no es del gobierno de España, es un problema que es de toda Europa, por el desabastecimiento de algunos alimentos, por la subida del precio del petróleo, por la subida del precio del gas, la falta de abastecimiento de gas. Podemos enfrentarnos a problemas de recorte de energía durante este invierno. Alemania está avisando de ello. Este invierno que ahora entra en Europa. Y esto, evidentemente, se debe también a que esto que está ocurriendo en un país en concreto está afectando a todo un continente y a todo el mundo. Evidentemente, lo que ocurre en otros sitios también afecta. Y es un ciudadano, por naturaleza, por todo lo que está viendo, por todo lo que está ocurriendo, desconfiado, por naturaleza de esta época actual que está viviendo. Esto es esto es algo ya sabemos, y es un gran problema de la política. Pasamos, voy a ir un poquito más rápido, perdonadme. Aquí vemos la intención de voto, el latinobarómetro al fin y al cabo, y vemos cómo se mueve en torno a un 37% la gente que apuesta por un partido político, frente al 63% que actualmente apuesta por un candidato. Son datos de 2020, de hace solamente 2 años, y vemos cómo esa línea roja ha ido increciendo, mientras que va bajando la apuesta de un partido político, por un partido político,
vemos cómo va subiendo la apuesta por un candidato. Reforzamos la importancia de los candidatos, de humanizar, de crear estos nuevos liderazgos y fomentarlos. Seguimos. Bueno, lo que ya os he comentado, ¿no? La gente busca un líder y vota por un candidato. Seguimos. El futuro de las campañas políticas. Aquí sí me voy a parar un poquito, porque el futuro de las campañas políticas va a venir determinado fundamentalmente por dos grandes cuestiones. Hay muchas más que influyen, pero probablemente estas sean las más llamativas. Big Data, por supuestísimo, es un mundo del que podríamos dedicarle, y algunos compañeros le dedicarán su ponencia. Es un mundo amplísimo y todo está controlándose mediante datos. De hecho, hay estudios como Compromise, ¿no? Una empresa estadounidense, puntera, no conocida por todo el mundo, que es capaz de prever las crisis económicas a través de una aplicación que tenéis en vuestro móvil, que lo podéis descargar también, en la que se colabora con esta empresa, y lo que hizo esta empresa en su momento, para empezar, ahora ya está más distribuida, fue dar móviles a personas por todo el mundo y que ellos fueran mandando fotos de su día a día, fotos de su entorno, fotos de las colas del supermercado, fotos de la comida, fotos del cajero, fotos de los cajeros también, las colas en los cajeros automáticos, las colas en las gasolineras, los precios. A través de todo eso, incluso a través de la maduración de la fruta que ponen en los supermercados, van procesando los datos y son capaces de adelantarse a la previsión de las crisis económicas que vienen. Bueno, y por supuesto, otro dato de Big Data, que os recomiendo también, el libro Todo el mundo miente, ¿no? Que algunos lo conocéis, es un pseudo clásico, aunque reciente, pero en este libro, por ejemplo, vemos que en las elecciones las elecciones que ganó Donald Trump en Estados Unidos, las anteriores presidenciales, penúltimas presidenciales, vimos cómo se pudo contemplar mediante las búsquedas Google Trends, algo tan sencillo como Google Trends, que es una herramienta gratuita que siempre os recomiendo, que la tenéis todos a vuestra disposición, Google Trends, para el que no la conozca, que analiza las búsquedas de Google con grandes volúmenes de búsqueda. Se pudo ver que en los estados de América, de Estados Unidos, en los estados donde se buscaba más el término negrata, de forma peyorativa, término niga, donde evidentemente había más racismo, un racismo que no reconocían en esas encuestas, Estados Unidos no reconocía ese racismo, ocurrió que en esos estados donde más se buscaba ese término fueron los estados casualmente donde ganó Donald Trump. Una forma también de prever ese comportamiento electoral. También sirve, por supuesto, a la hora de voto por correo, dónde voto, todas esas búsquedas en Google nos sirven para prever hoy día cómo va a ser la participación en una campaña electoral. El Big Data es un mundo apasionante, pero nosotros vamos a hablar de la humanización de los candidatos, que creo que es algo de lo que todo el mundo nos habla y que es realmente importante, ¿no? Seguimos. Están los tipos de liderazgo, está el tipo de liderazgo que he comentado ya tirano cuando hemos adelantado, la negación de la política, decía ya Platón en aquella época, ¿no? Es este líder absoluto y que lo que genera es miedo, ¿no? Y cultos de su persona. Seguimos en contraposición a este líder tirano. Seguimos, si podemos. Está el que se cree Dios, ¿no? El que es líder por imposición divina y yo tengo que ser el presidente porque he nacido para esto. O el alcalde porque he nacido para esto, o la presidenta del gobierno. Y frente a ello está el líder al servicio de la gente, que está creciendo cada vez más. Seguimos. Y este es el líder natural o el líder democrático, ¿no? Es un líder, mesiánico tipo Obama, ¿no? El verdadero líder al que las personas miran por sus valores. Y esta frase que me parece muy importante, un hombre justo que estando lleno de valores, teniéndolos realmente, los promueve los demás para que la sociedad mejore y avance. Seguimos. Por tanto, ¿qué es el liderazgo? La capacidad de influir en los demás para dirigirlos a la consecución de un determinado objetivo o meta. ¿Por qué estos nuevos liderazgos? Estos nuevos liderazgos, evidentemente, surgen, esta importancia de humanizar a los candidatos, surge por el hastío que hemos comentado antes de la gente en la política. Nuestra labor como consultores es fundamental a la hora de poner el granito de arena, incluso a la hora de quien se lo puede permitir, elegir con qué candidato trabajamos y con cuál no lo hacemos. Debemos potenciar eso porque estamos hablando de elecciones, estamos aquí en una semana de comunicación política maravillosa, gracias a José Luis, a Prubas y a todo su equipo. Pero, primero, la calidad de vida de la gente es muchísimo mayor cuando hay democracia.
Pero es más, incluso si hablamos de la letra pequeña, ¿no? De lo que es nuestra propia profesión, si no hay democracia no va a haber elecciones. Entonces, es muy importante que todos nos concienciemos de la labor que tenemos como consultores y de hacia dónde tienen que ir los nuevos liderazgos. Vamos a seguir. Voy un poquito más rápido. Esto es una relación de intercambio. Lo que ocurre normalmente, tenemos que tener claro que la gente no vota a un candidato. Cuando tengáis un candidato, cuando tengáis un presidente con el que estéis trabajando, como digo, una presidenta, que no piense que le están votando a ella misma. Están votando a sus valores, están votando a ellos mismos porque se sienten reflejados en esa candidata, se sienten reflejados en esas preocupaciones. Y ahí, entre esos valores del candidato y del elector, puedes pulsar, Eli, se produce una relación de intercambio. A ver, seguimos. Una identidad, una identificación entre ellos. Seguimos. ¿Cómo se produce? Pues bueno, a través del interés. Tenemos que generar primero interés para que quieran interesarse por nuestro candidato y se abra esa puerta al conocimiento para que luego pueda llegar a tener afecto y pueda tener esa confianza luego, que le otorgue también una credibilidad, que es, al fin y al cabo, lo que produce el resultado de la votación en su día. Por supuesto, lo primero es generar interés para que conozcan a nuestro candidato, pero tenemos que acabar siendo confiables y creíbles. Seguimos. Dame una causa y te devolveré un voto. El elector se adhiere, como hemos dicho, se adhiere a una causa, vota por una causa. La mejor manera de atraer a los jóvenes hoy día, de hecho, es una causa. Y cada vez más hablamos de candidatos, hablamos de partidos independientes. Lo estáis viendo. Cada vez más la gente vota por causas. Vota por ese candidato en el que se esté reflejado y no vota tanto por ideología política, que existe, por supuestísimo, la gente que vota por ideología política, pero cada vez más votan por causas. De hecho, la ideología en este mundo tan globalizado, en el que todo se diluye, en el que hay una liquidez, que dice Bauman, enorme, en este mundo globalizado también se está diluyendo un poco las ideologías. Hay, por supuesto, una polarización ideológica en muchos lugares, pero esos mismos extremos ideológicos de extrema derecha y extrema izquierda se tocan en muchas ocasiones. Aquí en España ocurre también con Podemos y con Vox, con los movimientos más catalogados de extrema izquierda o de extrema derecha. Seguimos. En medio de todo esto surge la figura de Zelensky, que os lo he comentado antes, voy a procurar ir un poquito más rápido en esto, que es ese líder que nace de la sociedad civil. Podemos seguir, vamos a pasar un poquito más rápido estas diapositivas. Estaba Zelensky con un tipo de comunicación cercana desde su misma oficina, en camiseta, contándonos en directo con un selfie lo que él está viviendo. Seguimos. Esto contrasta, podemos seguir también, esto contrasta con otro tipo de liderazgo, ¿no? En este caso era un líder que dio ejemplo, un líder que se está dando ejemplo y se ha quedado junto a los suyos y no ha salido huyendo. Son esas claves de ese estilo de Zelensky, ¿no? De estar realmente sobre el terreno y sufriendo lo que sufren los suyos. Seguimos. Y, por supuesto, son un tipo de líderes, no solamente Zelensky, sino estos nuevos liderazgos que están surgiendo, usan esta cercanía de las redes, del selfie, aparte del contacto de calle, que eso jamás se va a poder igualar. Tienen una llegada del streaming, ¿no? Esa llegada imperfecta, esos vídeos que no son, esas comunicaciones que son tan perfectas, sino que tienen sus imperfecciones, que son muy naturales, ¿no? En este caso, como la guerra que estamos viviendo. Frente a ello, pues tenemos a Putin, al lado contrario, que hemos hablado del tipo de líder tirano, tipo de líder antiguo, ¿no? Que se queda arcaico, ¿no? Que está en una burbuja comunicativa, rígido, distante y protocolario, como en la imagen que vamos a ver ahora también. ¿Ves? Aquí, bueno, pues no eres Putin ni quieres serlo. Esta imagen que os he compartido también en alguna ocasión, que habéis visto en redes sociales, evidentemente ahí está reunido con Macron. Es algo totalmente esperpéntico y totalmente alejado de la sociedad en la que cada vez se diluyen más las distancias sociales, ¿no? No es por lo que la gente apuesta, el mundo no va hacia ahí, estamos globalizados, somos cada vez más cercanos y la gente valora el sentirte identificado contigo. Poca gente se va a sentir identificado con Putin y no quiero pensar Macron lo que estaría pensando en ese momento. Seguimos. En cambio, aquí tenemos a Zelensky, bueno, con su equipo, volvemos otra vez a tirar de selfie, con personas heridas, un tío cercano, empático, que sonríe, que está con los suyos. Seguimos. Y bueno, pues que se lo digan a Macron, ¿no? Que él mismo usó esta estética de guerra que tuvo Zelensky. Vamos a pasar de esta parte. Sigue. Pasamos. Sí os voy a hacer un apunte, ¿no? Porque esto suelo comentarlo porque creo que os sirve. ¿Cómo organizo yo las campañas políticas? En grandes rasgos. Por supuesto hay que formalizar mucho más, pero creo que os pueden valer como fases de campaña, ¿no? Hay 4 fases de campaña fundamentales, 3 que veis en esta pirámide.
el pico de la pirámide, donde hay menos gente realmente que tengamos que fidelizar para la campaña, y la base de la pirámide, donde pone indecisos, desinformados, es donde hay más gente que tenga que decidir su voto, ¿no? Pero voy a comentar la fase de campaña. Para mí la primera, por supuestísimo, es el voto natural, tus afiliados, tus simpatizantes, tus personas cercanas, para las que hay que hacer campaña, no nos olvidemos. Muchos partidos políticos, sobre todo de nuevo cuño o formaciones nuevas, tienden a olvidar a su gente. Y tenemos que votar, tenemos que hacer campaña para esa gente, para movilizarlos, porque son multiplicadores de votos. Van a ser quien van a votar por ti, quien van a estar prescribiendo tu voto en todos los entornos. Y en esa misma fase podemos meterlo en la pirámide, puede ser una segunda fase. Están los líderes de opinión, que son también multiplicadores de votos, que pueden ser tanto gente de los medios de comunicación como, por ejemplo, el panadero de tu barrio, que habla con muchísima gente. La segunda fase de campaña, más cercana a la campaña, pero que deciden su voto, son personas que deciden su voto mucho antes del último mes de campaña. Son personas indecisas, porque no tienen una ideología política concreta o un signo político, un color político concreto, pero que les interesa la política, que les gusta la política y que se preocupan de la política y saben lo que está ocurriendo. Te pueden votar por programa, por razones, por acciones de gobierno. Frente a ellos después están los indecisos desinformados, la emoción, lo que hablamos de que las campañas se ganan con la emoción. Pues realmente en muchísimas ocasiones sí, en la base de la pirámide donde más gente hay, la gente que no le interesa la política, que muchos saben quién es el alcalde de su ciudad, pero no saben cómo funciona el gobierno de su zona, no saben lo que ocurre en su ciudad y no les preocupa la política. Hay muchísima gente y en la base de la pirámide es donde se ganan desde luego más elecciones, y esta gente evidentemente votan por la emoción y por ese último empuje cercano a la campaña, ¿no? Los últimos 15 días hay gente que decide su voto el día de la campaña, o sea, el día de las votaciones. Pero os recalco esto porque, bueno, porque pueda servir como estructura para trabajar, pero sobre todo porque no todo es la emoción. Hay elecciones que se ganan por ese voto natural, por esos líderes de opinión y por esos indecisos informados. Hay elecciones muy ajustadas en las que estas dos fases primeras de campaña, que no todo el mundo las trabaja, marcan la diferencia. Y sobre todo, insisto, en la primera fase que la olvida muchísima gente. ¿Seguimos? Humanizando al líder, pues hay muchas herramientas para ganar, tantas como comunicación, puede seguir. Y la más importante en este caso que os puedo comentar, los terrenos favorables de campaña. Tenemos que llevarnos a nuestro candidato a que compita en terrenos donde es mejor que el adversario. Una buena estrategia no busca ese candidato ideal, ese candidato igual al resto, sino que ese candidato que gestiona sus fortalezas y las lleva a la opinión pública y lleva al resto de los candidatos hacia ese terreno donde él sale favorecido. Un candidato que no ha estado gobernando, que no tenga lastre, que no tenga deudas con otros lobbies, con otras entidades, con otras fuerzas vivas de la región, va a tener mucha más facilidad para moverse, hablando de corrupción, por ejemplo, porque él está limpio, él llega nuevo, tenemos que ponernos a esos liderazgos. Aquí vamos a ver un gran ejemplo de esto, si podemos seguir. Este ejemplo de Lula, os voy a poner un vídeo de la campaña de Brasil que viene ahora, que ya lo ha lanzado Lula, en el que, aunque está en brasileiro, podemos entender perfectamente el mensaje y vemos cómo marca la diferencia con Bolsonaro y cómo él también juega en esse terreno favorable de campanha. Nayeli? Eu queria que você, meu companheiro e companheira que estão aí sentados no sofá, conversando comigo, eu queria que vocês compreendam o seguinte: o Brasil não tem essa cultura, o Brasil não tinha essa cultura de pregação do ódio. Você tinha os partidos que divergiam, você tinha os partidos que brigavam, ou seja, você substituiu a alegria da política, a alegria da divergência, a alegria do debate pelo ódio. Não é assim a política. A política, na verdade, ela é um debate de ideias. Você defende as suas ideias. Se você ganhar, você vai governar com as suas ideias, colocar em prática o seu programa de governo. Agora, aqui no Brasil, foi transformado em ódio. E eu sou uma pessoa que tenho 76 anos de idade. Já vivi tudo que um poderia viver na vida. Eu não tenho espaço para ódio. Eu não tenho espaço para vingança. Eu não tenho espaço para não acreditar que o amanhã vai ser melhor. A vida, ela tem que ser feita de alegria, de esperança, e os teus gestos têm que ser para isso. É por isso que, ao invés de falar em ódio, nós vamos falar em amor. Ao invés de falar em distribuir arma, nós vamos distribuir livro. É assim que esse país tem que ser governado. Esse país tem que voltar à normalidade. O executivo executa, o legislativo legisla e o poder judiciário julga. Hoje está tudo confuso porque o presidente não sabe o que faz. Ele não solta uma lágrima por ninguém que morreu em Brumadinho, por ninguém que morreu em Petrópolis, por ninguém que morreu em Recife nas enchentes. Ou seja, ele prefere fazer motociata. Ele prefere esnobar. O Brasil não merece isso. A verdade é essa. O Brasil
não merece isso. O Brasil merece uma coisa melhor. Que seja uma pessoa que tenha amor no coração, que tenha fraternidade, que tenha sensibilidade, que seja humanista. É esse país que eu queria convidar você, companheiro e companheira, a ajudar a construir. Sabe, não brigue com a sua família, não brigue com o seu filho. A gente não pode fazer da eleição uma guerra. A eleição, a gente, sabe, não coloca na urna o ódio, a gente coloca o amor e a esperança quando a gente vota. Faça isso, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Lula presidente, o Brasil da esperanza. Bueno, pues aquí vemos como José Luis, si tenemos que ir más rápido y recortando, me avisas por la hora. Nos restan 2 minutos, Eduardo. Pues voy a pegarle. Aquí tenemos un clarísimo ejemplo de esto que estamos comentando. Yo soy un enamorado de la campaña de Lula, de la comunicación de Lula, la verdad. Y me parece realmente maravilloso esto que está haciendo. El amor, la esperanza, frente al odio, frente a las armas. Está ubicando a Bolsonaro, con toda la polémica que ha generado, además, con la gestión del coronavirus, está ubicándolo en un terreno, está quitándole, de hecho, incluso su terreno de los valores que promovió en la anterior campaña Bolsonaro, ¿no? Y realmente hoy día los cualitativos que estamos haciendo, también lo comparto con vosotros, la palabra ilusión, después de haber pasado por el COVID, por toda esta etapa de encierro, de sufrimiento también, por desgracia, la palabra ilusión aparece muchísimo en los cualitativos, muchísimo más que antes. Antes son palabras que aparecían, amor, esperanza, ilusión. Ilusión es una palabra muy bonita y que aparecía mucho, de hecho se está usando para muchas campañas ahora. Aparece más que nunca, la gente está necesitada de mensajes positivos y de soluciones. Os voy a comentar algunos tips pequeños para humanizar al candidato brevemente. Un gran problema, homogeneizar al candidato. Como los grandes personajes de películas que no son iguales, que tienen un carácter o una identidad propia, ¿no? Pues el gran problema de hoy es que los políticos en general no destacan. Son políticamente correctos, valga la redundancia, se meten en política y entonces se estandarizan, por desgracia, y pierden su identidad, pierden ese valor que les diferencia precisamente y que les lleva a esa captación de voto que cada día se valora más, esa autenticidad de la que hemos hablado antes. Seguimos. Y frente a ello está la autenticidad. Yo aquí quería comentaros el caso del alcalde de mi ciudad, es un vídeo muy cortito. Es un tipo, yo estoy en una ciudad que es una ciudad pues con muchísimas tradiciones. Con Daniel, un saludo. En Sevilla, una ciudad muy tradicional en gran parte, con cierta ranciedad, se dice aquí al término, algunas veces de guaso, otras veces peyorativamente, ¿no? Pero que es demasiado antigua, demasiado arcaica, demasiado anclada al pasado, ¿no? Y tenemos un alcalde que se ha encontrado con la alcaldía a un año de las elecciones y él es un tipo homosexual, flamenco, sevillano, y vemos aquí como de forma natural, esto era la presentación del cartel de la fiesta de la primavera, con una pregonera que también en ese momento salió del armario, lo vemos como baila sevillanas porque él realmente baila sevillanas. Tenemos que humanizar al candidato, pero sin forzar. ¿Le damos un segundito? Este hombre, siendo el mismo, sin miedo a ser quien es, está arrasando y está teniendo una auténtica acogida, incluso en esos sectores más conservadores, más clásicos, está teniendo una acogida genial, porque es él y no miente ni engaña a nadie. Seguimos, otro tip breve que os voy a dar. Bueno, esto es lo contrario, ¿no? El posado, pero bueno, no voy a entrar en esto, ¿no? Es un partido que intentó forzar a una candidata a ser andaluza, ¿no? De esta región en la que yo vivo, sin que sea de aquí, ¿no? Y al final pues surgieron estos memes por parte de humoristas y de hecho tuvo un resultado electoral, fracasó electoralmente en Andalucía en las recientes elecciones, cuando realmente se esperaba un gran resultado de su formación de Vox. Seguimos. Esto lo vamos a pasar también, puedes darle 2 veces. Vamos a pasarlo. Y vamos a pasar hasta que llegue otro vídeo, Nayeli. Te voy a agradecer para ir terminando. Vamos a poner esta llamada de teléfono que creo que es un tip fundamental para las elecciones. Aquí vemos al reciente presidente elegido por mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
María Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte, ¿qué tal va? Igualmente, hermano, que me emocionó. Bueno, pues yo también me emociono de oírte. Estamos haciendo una serie de llamadas un poco para recordar y explicar lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. ¿Qué crees tú que deberíamos de reforzar si tenemos otra oportunidad de gobernar? Con esto podemos seguir, Nayeli. Yo, desde mi experiencia en la que estoy viviendo, por el tema de la sanidad. Vale. Perfecto. Pues seguimos, Nayeli, si puede ser. Vale. ¿Qué os quería comentar con esto? Usad las llamadas de teléfono, no solamente en campaña. Este presidente hoy día de gobierno, candidato a la Junta de Andalucía, la presidenta en su momento también, que ha arrasado en Andalucía, estaba haciendo llamadas de teléfono a electores al azar, desde el coche incluso durante la campaña. Pero durante todo el año una cosa que hago con los candidatos y que es muy importante es que llamen por teléfono, aparte de la calle, por supuestísimo, que llamen por teléfono una vez a la semana, dediquen una hora a llamar por teléfono a electores, a esos también líderes de opinión de voto. Que no esperen su llamada, que va a ser muy bien recibida, y que tenga esa cercanía, esa naturalidad con la gente. Esa llamada de teléfono os la recomiendo totalmente como consejo también. Hemos pasado rápido unas diapositivas que son al fin y al cabo herramientas para humanizar al candidato. Pues sabemos, Spotify, la música, que tengan su página de Spotify con sus canciones, con su lista de canciones que les gusten. WhatsApp, por supuestísimo, que es la reina de la corona de la comunicación. Usemos los estados de WhatsApp. Insisto mucho en ello porque muchísima gente no lo usa y es una herramienta gratuita. Y aparte que entra sin ninguna agresividad, porque no estamos enviando información al teléfono de nadie, sino que entra a verlo en nuestros estados. Usarlo, el candidato, los equipos de campaña, toda la base social, moved los virales para que se muevan en los estados de WhatsApp. Todo esto son, el merchandising, son herramientas que acercan al candidato. Ese merchandising nos conecta muchas veces juguetes con lo que es nuestra infancia, ¿no? Con el bien frente al mal. Y por supuesto, la empatía y la cercanía que son claves. El cara a cara no se puede igualar con nada. Aquí venimos a unas elecciones municipales en mayo, como digo, también autonómicas, y realmente las municipales, las elecciones locales se ganan por ese cara a cara, ¿no? Y por supuestísimo, nada lo puede igualar. Y lo sencillo, algo que lleva toda la vida funcionando, y la empatía sigue funcionando y gana elecciones. Seguimos, que ya concluimos. Conclusiones. Pues lo que hemos dicho, el líder es aquel que influye e inspira a los demás. Es ese espejo, nos seguimos realmente a nosotros mismos, queremos que defiendan lo que nosotros sentimos. Que creemos esos líderes en positivo para reforzar la democracia es fundamental humanizar la política y crear esos nuevos liderazgos. Que la empatía y la cercanía, como he dicho, es la mayor herramienta de la comunicación. La empatía, por supuestísimo, es la mayor herramienta de comunicación. Una sonrisa, empatizar, que todo parece imposible hasta que se hace. Cualquier elección que parezca perdida no lo está, nunca está una elección perdida de antemano. Y por último, que insisto en ello, José Luis ahora me podrá llamar pesado, aparte por el tiempo que igual que me he excedido un poco, los consultores debemos ayudar a humanizar al candidato. Fundamental, pongamos nuestro granito de arena, humanicemos al candidato, humanicemos la política. Y con ello, bueno, si hay alguna pregunta, según como considero José Luis por el tiempo, pues estoy a vuestra disposición. Y muchas gracias. Bueno, pues compartirte, Eduardo, que sí hay varias preguntas. Me gustaría que ojalá te pudieras dar una vueltecita por el YouTube y responder algunas de ellas. Entre ellas está el caso de Brasil, y algunas otras que han lanzado, por ejemplo, Álvaro Hurtado y demás. Pero bueno, de todos modos, agradecerte de verdad, como siempre, Eduardo, la oportunidad que nos das. Yo sé que la diferencia horaria, pues vaya, es bastante. Y bueno, que a pesar de todo nos haces un espacio siempre para poder compartirnos este conocimiento sobre la parte del liderazgo, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para entregar este reconocimiento que otorga el presente reconocimiento al magíster Eduardo Peinado, tras haber participado en calidad de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Crubas Comunicación, la plataforma Hagamos Comunicación de manera online del 29 de agosto al 2 de septiembre. Y bueno, se extiende el presente el día de hoy en la Ciudad de México el 31 de agosto del 2022. Bueno, ahí va con el respaldo del Centro de Comunicación Política de Perú, encabezado por Richard Tapia, la firma Lina Carrizosa,
el Centro Simpol de Gabriela Medellín, la firma Jaramillo Luján de Colombia, AP, que es la agencia de política de Lili, y por supuesto Alejandro Lara con Interlector y la Academia Simpol. Muchísimas gracias, Eduardo, te lo haremos llegar hoy un poco más tarde a través de WhatsApp, junto con todo el equipo. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias. Veo que sigue creciendo y neta, ¿verdad? Que lo que hacéis es algo maravilloso, maravilloso, y enhorabuena, gracias a vosotros. Discúlpeme el siguiente y sigamos disfrutando de estas jornadas. Me pasaré por YouTube. Un abrazo muy fuerte y gracias también a todos los que habéis estado escuchando la ponencia. Abrazo hasta allá, estimado Eduardo. Nos Ahora, estamos amigo. viendo.